Muy buenas noches. Qué alegría compartir con ustedes de manera muy especial esta participación colaborativa. Nos corresponde esta vez compartir con todos nosotros, compartir todos nosotros la fase número 2, apropiación epistémica. Hacen parte de este grupo la compañera Gina y a Diego Martínez, mi persona, José Miguel Vides y Aura María Bertel. Vamos a empezar entonces a compartir el tema de una pregunta, problema que nos lanza y queremos pues cada uno de nosotros hacer nuestra participación partiendo de la pregunta como tal. La pregunta para reflexionar es, ¿qué piensa usted? ¿Puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? La compañera Aura nos va a compartir un poco de la introducción. Bueno, la psicología política es un proceso que no solo implica un desarrollo individual, social y comunitario, sino que enmarca algunos elementos de todo el proceso que tiene el ser humano o el ciudadano como tal en su rol político. Es decir, que el mismo ser humano se plantea la observación, el análisis y el cuestionamiento de cada uno de los fenómenos políticos que están integrados en la sociedad. Entonces, partiendo de esos fenómenos sociales que se correlacionan con la psicología política, tenemos una búsqueda en cada territorio que se enfoca principalmente en afrontar de manera reflexiva e íntegra cada situación o problema de nuestro entorno. Entonces, en este presente trabajo, como decía el compañero José, vamos a ver cómo se centra el estudio o el aporte de la psicología política en la construcción de una cultura política en nuestro país. Ok, compañera, y eso es pura verdad. O sea, el tema de la psicología es un tema tan amplio que no solamente pues entra en un contexto, sino que está presto a diversos contextos. Y qué bueno en la política, nosotros tener esa experiencia como futuros psicólogos. La pregunta, a continuación, quiero yo pues dar una respuesta. Pienso que que la psicología política estudia todo lo que implica el fenómeno político, mediante el análisis de documentos o hechos históricos en la vida de del personaje político. Yo les decía ahorita pues que la psicología es una ciencia que tiene la oportunidad de interactuar no solamente en un campo específico, sino que está presta y disponible para asumir con responsabilidad muchos campos de la ciencia. También Tienes razón, José. sí, señor. Perdón. Recuerdo que también la psicología política tiene un papel en fenómenos psicológicos en el desarrollo y características de grupos o movimientos políticos. Es decir, que no está aislada, como lo decía en su momento. Ok. Compañera, ¿algún apoyo? Tienes razón, José. En cuanto a los fenómenos políticos, la psicología como tal en esta cultura insiste en mostrar todas esas múltiples rostros, como decía, de que tiene en la sociedad. Entonces, es importante que dentro de todas las herramientas y elementos que contribuyen la psicología política, se pueda construir, ya sea mediante de ensayo y error, porque todo es un proceso investigativo en cuanto a los fenómenos psicológicos, esa construcción crítica de nuestra sociedad hoy en día. Muchas gracias, compañera Aura. Compañera Gina, por favor. José, te aporto en tu explicación. La psicología política nos ayuda mucho a las personas porque nos enfoca en nuestros valores y en nuestros deberes como ciudadanos. Nos hace subjetivo a las situaciones. Entonces, ¿qué hace la psicología política en el ambiente que nos rodea? Nos enfoca en realidad a lo que uno debe hacer como sujeto. Pienso yo a tu respuesta. Muchas gracias, compañerita. Yo le pague. Bueno, le corresponde a usted, compañera. Cuéntenos, ¿qué respuesta dio ante la pregunta que nos plantea la actividad? Bueno, mi respuesta la basé mucho en la situación que se está viviendo hoy en día, en nuestra actualidad. Poco vemos que las personas aplican la psicología política desde los valores que se deben encaminar.
Hemos visto mucho corrupción en la política y muchas personas que venden su voto y muchas personas que compran y hacen desastres en este tipo de temas. Entonces, ¿qué puede aportar la psicología política en la cultura colombiana? Que nosotros como ciudadanos aprendamos en sí cuál es el valor de la política, en sí cuál es la psicología que se debe implementar en este ámbito. Los jóvenes han despertado, se ve mucho ahora que salieron a votar, que salieron a participar, que quieren cambiar este rol que se ha venido dando, este círculo, ¿verdad? Entonces, ahora la participación es masiva de parte de ellos. Es bueno que los jóvenes, desde la secundaria, ya ahora que están en el colegio, se les vaya hablando de la psicología política, para que cuando ellos lleguen a la adultez tengan la madurez para tomar decisiones en este ámbito. Es lo que yo pienso. Que tengan la convicción de lo que están haciendo y no se equivoquen, ¿sí? Entonces pienso que si nosotros formamos sujetos políticos de calidad, con valores y principios, esto puede ser muy bueno para nuestra sociedad, para nuestra cultura aquí en Colombia. Podemos dar un giro. Si a nuestros jóvenes se les enseña exactamente qué es lo que encarna la psicología política en un sujeto. Gracias, compañerita Gina. Podríamos decir nosotros, bueno, eso ya es como un aporte muy personal, que la psicología al penetrarse en la política o viceversa, o más bien, sí, la psicología en la política ayuda como a caer en cuenta el aspecto político, el ambiente político, en asumir con responsabilidad la misión de cada quien. Por ejemplo, usted le apuntaba ahorita pues al tema de los votos, ¿ya? El tema de los votos, de pronto la conciencia de que vamos a participar dentro del ambiente político, pero es con un anhelo de hacer las cosas no bien, sino muy bien. Exacto, o sea, es con responsabilidad, que se vea la responsabilidad del ser humano por trabajar por nuestro país, por Colombia, porque es que ahora mismo, o sea, se escoge por votar, pero no vemos en sí qué va a trabajar esa persona, qué tanto le va a aportar esa persona a nuestra cultura, a Colombia. Entonces la idea es que todos contribuyan para esta construcción. Entonces, para eso tenemos que tener sujetos políticos activos que tengan conciencia de lo que en sí ellos pueden hacer, del valor que tienen en nuestra cultura y en nuestra sociedad, que hagan proyectos, que trabajen por las comunidades, que enseñen lo que sepan. Para mí, para mi concepto, ese debe ser el aporte que debe dar la psicología política a nuestra cultura. Muchas gracias, compañera Gina. Ahorita, cuéntenos, ¿algo para aportar? Bueno, yo comparto fielmente esa opinión que tiene Gina de que la responsabilidad que tenemos todos parte desde muy temprana edad, o sea, implementar esto desde los colegios, desde cada familia, porque es que con una adecuada cultura política se puede determinar cómo y de qué forma, ya sea en el medio familiar, en la comunidad y en la sociedad misma, se puede establecer ese pensamiento crítico, o sea, no solamente seguir las corrientes de lo que dijo una sola persona, sino tener criterio, tener esa parte participativa de cada ámbito de nuestra sociedad, porque es lo que decimos y todos estamos de acuerdo en eso. Es una psicología política, pero que afecta a todos. Parte ambiental, parte educativa, parte de justicia. Entonces, es una cosa muy amplia que debemos ser responsables, obviamente, con los valores que ya eso sí viene desde un entorno más familiar. Ok, Aura, muchas gracias. Este va desde el cielo. Bueno, a continuación escuchamos tu respuesta que tienes a partir de la reflexión que has hecho después de haber estudiado esta fase. Y bueno, te escuchamos. Bueno, considero que la base teórica de la psicología política se enmarca principalmente en todos aquellos procesos psicológicos, tanto individuales como sociales, que influyen en nuestro comportamiento diario y por ende en nuestro rol político en la sociedad. Entonces, en eso estoy de acuerdo con ustedes, compañeros, que la cultura política en nuestro país actualmente debe cambiar de enfoque, ya que todos somos sujetos políticos y por ende todos estamos intrínsecamente relacionados con las actividades del quehacer público. Y es nuestro deber estar comprometidos
en cada una de las actividades y proyectos que impliquen el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, un tema que hace 2 meses está dándole vuelta a Colombia, y es el proceso de socialización del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, es nuestro deber como aporte ese proceso de socialización con la memoria política y los mecanismos de justicia transicional, que son muy importantes en la dinámica social, impartirlos ya a los jóvenes desde los colegios, hablarlos en nuestra casa, con nuestra familia, conocer cada una de esas historias y empezar como a cambiar este enfoque, a participar más, a no dejarnos influenciar de otras personas que tienen intereses propios. Entonces ahí es donde viene, como dice Gina, como dices tú, José, la corrupción, ese bien personal antes del bien público. Ese sería, que considero yo que es nuestro aporte o nuestro granito de arena para participar del rol político en nuestro país. Ok, ahorita muchas gracias, este Padre del cielo, y de todas maneras, pues cada uno de nosotros tenemos una apreciación respecto a la respuesta a la pregunta y vamos encaminados. Hoy precisamente se hablaba en una de las charlas que nos dieron en la universidad del voz a voz. Nosotros tenemos que ser voz a voz y tenemos que ser esos gestores de estos buenos principios a futuro, porque ese es como uno de los temas fuertes de nosotros. Y yo creo que nosotros estamos bien encaminados y es una propuesta muy, muy sutil para con nuestra profesión y con las personas que tendremos a nuestra disponibilidad o prestas para nosotros facilitarles un servicio. ¿Ok? No sé, Gina, ¿alguna resonancia respecto a la respuesta que dio la compañera? No, sí, totalmente de acuerdo con ella en lo que ella expone y viendo la socialización que ella menciona, que es la de la Comisión de la Verdad. Muchas personas ni siquiera saben qué es, porque no están empapadas con lo que tiene que ver con cultura. Son sujetos políticos inactivos, se podría decir así. Y en ese caso nosotros debiéramos de despertar a ese sujeto político para que sea consciente de las situaciones que se están viviendo en el país. Entonces, así como pasa con eso, pasa con muchísimas más cosas aquí en Colombia. Y nuestro deber es ir despertando a esas personas para que se vayan apropiando de las situaciones que vivimos en el país, compañeros. Ese es mi aporte. Ok, muchas gracias, compañerita. De todas maneras, se trata de dar respuesta y convencido de lo que nosotros tenemos hasta el momento. Damos respuesta con toda sinceridad y bueno, asumimos con responsabilidad los retos que se nos vienen. No sé si aquí ahora nos puede compartir un poquito respecto a las conclusiones que hemos recogido de las respuestas que hemos dado a continuación. Bueno, yo considero, como grupo consideramos que la importancia de la psicología política radica en ese resultado de organizar, agrupar y gestionar ampliamente toda aquella relación teórica enfocada a las prácticas sociales. Entonces, ese interés innato en el ser humano, pero a su vez en la adaptación y la resiliencia frente a los cambios sociales y políticos que afronta en su diario vivir, es muy importante y permite construir un enfoque más participativo en todos los procesos que tenemos diariamente en nuestro país. Ok, muchas gracias, Aura. Dios te pague. Ok, entonces de eso se trataba. Nosotros a partir de esta pregunta pues entramos en un pequeño debate en donde vimos que hay muchas cosas que tenemos en común, como habrán otras que de pronto no las tenemos bien claras, pero tratamos por todos los medios de mejorarla porque de eso se trata. Nosotros seremos unos futuros profesionales en medio de tantas situaciones que se nos presentan y yo creo que es ahí cuando salgamos allá a los medios donde nos toque, pues tener base para poder ayudar a la gente, ser voz en medio de los que no tienen voz, ¿ok? Muchas gracias por compartir esta respuesta y bueno, nos agrada pues este tipo de actividad porque aquí tenemos la oportunidad de poder interactuar. No sé, algunas palabritas antes de finalizar. Bueno, José, fue un tema muy, muy entretenedor. Fue muy buenos aportes que hicimos y me parece que debe ser un tema de compartir y de debatir en la sociedad. Es lo que pienso. Muchísimas gracias. Gracias.
Ok, bien, gracias. Ahora, Bueno, muchachos, yo, como dice la compañera Gina, este tema es muy importante y creo que todos debemos relacionarlo y contarlo con las personas más cercanas. Y los invito a que lean, están en YouTube ya, algunos tomos de la Comisión de la Verdad. Es muy chévere, es muy chévere conocer cada una de las historias y nos permite crear ese pensamiento crítico de lo que está realmente pasando en cada región de nuestro país. Muchas gracias, compañero, y excelente tema para esta fase 2. bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz noche y Dios les bendiga y les acompañe. Cuídense mucho. Igual.